Ok, vamos a comenzar con una pequeña dinámica o un escenario que voy a plantearles para que ustedes me ayuden a ver cuál es el problema que esta hermana tiene. Esta hermana se llama María. Ella es creyente fiel, ella ora, sirve a la iglesia, ama al Señor y es una cristiana que la hemos visto ejemplar en la iglesia. Pero en los últimos meses esta hermana perdió su trabajo. Su hijo se fue de la fe, se alejó y tiene problemas económicos, obviamente, porque perdió el trabajo y se le complica la cosa. La hermana dice, está como duro, y si me pueden ayudar a bajarlo un poquito. La hermana dice que ella dice, sé que Dios es poderoso, pero esto se está saliendo fuera de control. Ella empieza a vivir con un poco de ansiedad y se está cada vez agravando más y está tratando de controlarlo todo. La pregunta que tenemos que hacernos en este caso con la hermana María, ¿verdad? Ella sabe que Dios es poderoso, y, pero al mismo tiempo las circunstancias a ella la agobian. Obviamente eso puede pasar con pérdida del trabajo, puede inclusive pasar con la salud, puede pasar con los hijos, cuando uno ve que los hijos no están caminando por donde tienen que estar caminando. También eso es una situación complicada y a ella le está pasando todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que realmente María está creyendo? ¿Ella cree lo que está diciendo o no? ¿Usted cree que no? Probablemente sí lo cree, pero no lo está practicando. Ok, sí lo cree y no lo está practicando. Eh, ¿Cuáles, ustedes, si se consiguen con María, cuáles serían las doctrinas que ustedes les recordarían a la hermana? Que Dios está en control de todo y es nuestro sostén. Que Dios está en control de absolutamente todo. De la salud, economía, Él es el que nos mantiene. Él es el que está en control. Amén. ¿Qué más le recordarían a ella? Amén. La fidelidad de Dios también le recordarían. Bueno, vamos a hablar de el nombre de Dios Elohim. Y vamos a ver qué significa. Y después al final vamos otra vez a ver con María. Vamos a comenzar. Quiero probar, ¿verdad?, el conocimiento hebreo de la congregación. ¿Qué significa esa palabra? Elohim. Ay, pero bueno, ando, Elohim. No, actually, eso es una foto que yo le tomé en un restaurante. Sabía que iban a caer. Esta semana estuve con Wilmer en San Francisco en una conferencia y vi el restaurante, significa Sabra. No comimos ahí, pero bueno. Rapidito, no duraron. Elohim. No, vamos a. Esto es Elohim. Ah, casi, es parecido, pero no tiene. Vamos a ver quién puede leer. Vamos a buscar los temas que vamos a tratar o que vamos a tratar de cubrir hoy. Y, ahora me estoy dando cuenta que esto no es bueno que lo tengamos en las clases, porque si después no da tiempo, se van a dar cuenta que no me dio tiempo de terminar. Si no les muestro esto, ustedes no saben cuando yo termino si había terminado o no. Vamos a ver el significado y revelación del nombre de Elohim. Vamos a estudiar la exégesis de hebrea de Génesis 1.1. Así que si alguien puede buscar Génesis 1.1, es el primer libro y el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia, después del índice. Vamos a ver la doctrina, ¿verdad?, de Elohim. Vamos a ver las implicaciones teológicas de esa doctrina, las aplicaciones prácticas para nuestra vida y obviamente vamos a hacer un resumen del nombre de Elohim.
Entonces, ¿quién pueda leer Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En dónde está la palabra Elohim en ese versículo? Dios. En la parte de Dios. Ese nombre, ¿verdad? Que es la proposición central de este versículo, donde vemos que en el principio estaba Dios. Y el Dios que creó todas las cosas. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo comenzamos a ayudar a la hermana María a que ella pueda recordarse y como está diciendo Elmer, probablemente ella sí lo crea y sí lo sepa, porque todos aquí sabemos que Dios creó las cosas, que Dios creó el universo. Yo creo que no hay nadie en este cuarto que no sepa que Dios creó el universo. Pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es sentirlo, saberlo en nuestro ser. Vivir en esa realidad de que Dios es el creador de todas las cosas. En este contexto vemos que Dios es soberano absoluto, donde Él existía antes que todas las cosas, donde Él creó todo, de que hay una palabra que se llama ex nihilo, que significa crear todo de la nada. ¿Cómo se llama? Ex nihilo, pasa que las letricas ahí están pequeñas. Yo traté de hacerlo más grande, pero es que es mucha información. Dios es el creador soberano, originando todo desde la nada con el poder absoluto que Él tiene. Si nosotros analizamos esto desde un punto de vista, ¿verdad? No solamente decir, no, sí, Dios creó todo de la nada, pero cuando uno medita en que Dios creó todo de la nada, ¿en dónde quedan nuestros problemas y nuestras necesidades? Si tenemos a Dios Todopoderoso que creó absolutamente todo, ¿qué problema, qué situación queda grande para Dios? Nada más con el versículo, nada más leyendo Génesis 1:1, tenemos la suficiente información como para tener confianza plena y absoluta en nuestro Dios, en esa soberanía. Elohim, ¿verdad?, es una palabra plural. Y eso lo escriben los escribió, imagínense, en hebreo. Y el singular, y creo que lo habíamos visto anteriormente cuando estábamos hablando de El Shaddai, no sé si recuerdan de esa clase donde él es el nombre hebreo de Dios en singular. Y Elohim es Dios en plural. Lo cual esto muchas personas obviamente dicen, sobre todo los hebreos, dicen, eso no está confirmando o no confirma la Trinidad. Pero más sin embargo sí la soporta, sí la apoya. Y una de las razones importantes es porque se acuerdan que más adelante Dios dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, otra vez hablando en plural. Entonces, esto es la parte ontológica trinitaria, que es el fundamento, ¿verdad?, de la Trinidad, que obviamente es una doctrina que se revela ya mucho más adelante en el Nuevo Testamento. También vemos implicaciones teológicas. El nombre de Elohim implica verdades teológicas, no solo lingüísticas. ¿Verdad? Vemos en esa pluralidad, vemos realmente que ahí se nos revela la esencia de Dios, donde no solamente estamos hablando de algo lingüístico. Ahora bien, las personas que no están, que quieren negar la Trinidad, dicen que esto, y que es cierto que también se usa como un lenguaje majestuoso. Cuando los reyes, ¿verdad?, en el pasado, y creo que inclusive en el presente también a lo mejor algunos reyes, primeros ministros, cuando ellos hablan y decretan, nunca hablan en singular, nunca dicen yo decreto que haya esto, sino que ellos dicen nosotros. Y eso es una parte lingüística
de majestuosidad, de que yo no estoy hablando por mí solo, estoy hablando por la nación, estoy hablando por el poderío que tengo, no estoy hablando en singular, estoy hablando en plural. Y esa es la justificación que tienen los judíos de por qué está en plural. Porque obviamente uno se preguntaría, bueno, pues si está en plural, ¿por qué ellos entonces no reconocen la Trinidad? Si está obvio que es la Trinidad. Bueno, ese es el argumento que ellos utilizan, que lingüísticamente así era como se dirigía las personas que tenían suprema autoridad como los reyes en ese momento. La exégesis, que es el estudio, ¿verdad?, en contexto de la palabra, vemos que tenemos la forma y uso gramatical era un término masculino y se usa con un verbo singular, que es, ¿quién puede leer otra vez el versículo para que veamos cuál es el verbo con que se conjuega Elohim? Dice, en el principio, Creó Dios los cielos y la tierra. ¿cuál es la palabra ahí? ¿Cuál es esa palabra? Creó. Entonces, Dios creó. Elohim en plural se usa con un verbo singular. Es una combinación única y es una combinación única que se hace referente a Dios. Esa palabra creó, ¿verdad? Que creo que lo tengo en la próxima slide. Aquí, bará, es un verbo de creación exclusivamente a Dios. Ese no se usa en otro texto que no esté relacionado con la creación que hace Dios. Obviamente, si estuviéramos hablando de un carpintero que crea una silla, la palabra no sería la palabra bará, sería la palabra correspondiente a creación en el contexto humano. Este verbo es exclusivo de Dios, solamente en la acción creativa de Dios en la Biblia. Vemos también que la creación es sin ningún tipo de materia o material preexistente, donde vemos que no había nada antes de eso. Eso obviamente tiene el reto que muchos de nosotros vemos y cada vez esto pasa menos porque la ciencia, mientras más avanza, más evidencias hay de que todo fue creado. Pero la teoría de la evolución habla justamente de que siempre existió o la materia o el tiempo, la explosión. O sea, para que haya una explosión porque tiene que existir algo. No puede salir de absolutamente la nada. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios creó todo de la absoluta nada. El proceso que dice aquí, sin materia previa y sin ningún dualismo, donde no había materia, no había tiempo, no había absolutamente nada. En el dualismo hay algunas personas que justamente hablan de que estaba obviamente la parte espiritual, la parte material, y que la parte material también siempre ha sido eterna, la materia también ha sido eterna, y aquí vemos que la materia no es eterna, la materia tiene un principio que fue cuando Dios la creó. El único que es eterno es Dios, más nada es eterno. Aquí también vemos que en el concepto de Elohim, del principio, vemos que es un contraste con también el emancionalismo. Y obviamente eso significa de que las cosas emanan progresivamente. Obviamente la teología de la evolución mucho tiene que ver con el emanacionismo. Y cuando leemos la Biblia vemos que está en completo contraste con esto. Y vemos que la única manera donde entendemos nosotros la creación es cuando Dios, ¿verdad?, con su palabra, nada más Él nombrando las cosas, las creó de la absoluta nada. Eso es lo muy importante, sobre todo cuando en las escuelas a nuestros hijos les tratan de enseñar de que la evolución es cómo se explica todo lo que tenemos, todo lo que se creó. Está obviamente todavía lo enseñan, todavía le tratan de meter eso en los colegios, en las escuelas y también en las universidades. Y nosotros leyendo en Génesis 1.1 nos damos cuenta que eso está totalmente contrario a esa teoría. La otra cosa que vemos también en Génesis 1.1 y por qué vemos que también las personas que están en contra de que exista un Dios, lo primero que atacan es el libro de Génesis. El libro de Génesis es uno de los libros de la Biblia más atacados por
la ciencia y han tratado de desprobar de todo lo que dice Génesis porque va en contra de la narrativa que ellos nos quieren vender. Va en contra de que Elohim es el creador de todo y básicamente todo es por chance. También en estas teorías, lamentablemente dentro del cristianismo han habido algunas personas que han tratado de reconciliar la evolución con la creación y que han dicho, no, que bueno, Dios hizo un inicio, pero después las cosas comenzaron a pasar solo y la evolución es básicamente la reacción del primer efecto que Dios logró. Y aquí vemos que no, aun cuando quieras hacer compatible la evolución con la creación de Dios, la Biblia claramente nos dice que no es así, que Dios creó todas las cosas, Él nada más hablándola, que Él es el Todopoderoso, que Él es el soberano de todas las cosas. No hay nada de eso. Vamos a leer, ¿quién me puede buscar? Hebreos 11:3. Ujú. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, se veía. Aquí obviamente vemos el ejemplo que se hizo de lo que no se ve. Vemos que fue constituido y vemos que en Hebreos 11:3 obviamente confirma, porque la Biblia interpreta, la Biblia confirma lo que vemos gráficamente en Génesis 1:1. Vemos que es el inicio. En el principio, ¿verdad? Esa es la palabra Bereshit, que es una palabra compuesta y vemos que no se refiere necesariamente al inicio temporal del mundo o el tiempo, sino significa que fue lo primero. Pero no tiene una fecha. Ese en el principio, o en inglés como se dice in the beginning, no es una fecha en específico, sino que es un orden. Es lo primero que había. Era en el principio de todas las cosas, es el orden en que se hace todo, ¿verdad? Y en el orden vemos que lo primero que estaba y que siempre existió fue Elohim, ¿verdad? Porque vemos en el principio Elohim. Y eso es importante porque nos implica que no había nada antes de él, ¿verdad? Mucha gente a lo mejor, inclusive uno mismo puede imaginarse o tratar de imaginarse de que estaba Dios en el universo y después Dios comenzó a darle orden a las cosas y comenzó a llamar y a moldear las cosas. No, el universo no existía tampoco. O sea, el orden es, Dios estaba y no había nada de lo que nosotros entendemos ahora como universo, como las estrellas, como las galaxias, como nuestro planeta. Nada de eso existía. Él estaba de primero. Cuando en la palabra se nos dice que es el alfa, el omega. Bueno, alfa, aquí estamos hablando del principio, de lo primero que existió, lo que existe eternamente es Elohim. Y aquí obviamente vemos que Él es quien decreta, quien ordena que pasen todas las cosas. Si Elohim es quien decreta cómo pasan todas las cosas, ¿qué le podemos decir a María de su situación? ¿Ah? Como hermanos en Cristo que somos de ella. ¿Cómo nosotros aconsejamos a María para que no viva en ese estrés que está viviendo? Que confíe en la grandeza de Jesús Todopoderoso, que el Señor tiene todo en orden y todo lo creado para bien de nosotros. Y no solamente eso, ¿verdad? Él creó todo en orden para bien para nosotros, pero más aún así entendemos que Él tiene el decreto, Él es el que decide cómo pasan las cosas, cuándo pasan las cosas y qué hermoso es pensar y entender que Él es nuestro Padre.
Qué hermoso es entender que por el sacrificio de Jesús en la cruz nosotros tenemos acceso directo al creador de todas las cosas. Hay muchas realidades y a mí me encanta muchísimo ver los programas de Discovery Channel cuando yo tenía cable, pero bueno, todos los documentales que tienen que ver con la naturaleza, con los animales que están en el mar, que son extrañísimos, que tienen unas cosas maravillosas, también como el universo, cómo funciona. A mí me fascinan todos esos programas. Y después cuando yo de repente tú ves un insecto que hace unas cosas increíbles y te maravillas, y de repente yo me pongo a pensar, yo conozco a quien creó eso. Es más, yo puedo ahorita orar, yo puedo hablar con él ahorita, al creador de lo que acabo de ver. Cuando veo la inmensidad de los planetas y cuando explican que la gravedad, que el no sé qué, que el sol, que la luna, que la maravillosidad de esa creación, y después como que caigo en cuenta, ya va, pero el que creó todo eso, yo puedo hablar con él ahorita. Yo tengo acceso a conversar todos los días con el creador del universo. Cuando nosotros leemos en Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio Elohim, usted puede hablar con él. Y toda su vida está dirigida y decretada por él. Y en eso hay un gran descanso. Porque no hay nada que nadie pueda hacer que nos pueda arrebatar de su mano, de su control. ¿Quién nos puede arrebatar de Dios? ¿Ustedes se dan cuenta de lo poderoso que es Dios? En Génesis 1:1 vemos que Él era el eterno, el todopoderoso que nada más hablando crea todas las cosas. ¿Qué poder tan impresionante es ese? Y aparte de eso, sus decretos son eternos. Ahora, nosotros humanamente no entendemos la eternidad. Tenemos un concepto que tratamos de entender, pero en realidad no entendemos qué significa la eternidad. Porque nosotros siempre hemos vivido dentro del tiempo. Y nosotros no sabemos qué es vivir fuera de él. Nosotros a veces, la gente trata de imaginarse que la eternidad es la línea del tiempo infinita. Y la realidad es que la eternidad no es eso. La eternidad es vivir fuera de esa línea. Ahora, nosotros no podemos comprender eso porque siempre hemos vivido dentro de la línea del tiempo. No sabemos lo que es vivir sin el tiempo. Mas, sin embargo, aquí, con la palabra Bereshit, nos está tratando de hacer entender que en el principio, antes de que existiera el tiempo, porque si se dan cuenta, en el principio no había nada. El tiempo comenzó con la creación. Antes de la creación no existía el tiempo. Y esa es la eternidad, que nos cuesta a nosotros, humanamente hablando, no la podemos entender. La doctrina de Elohim, aciedad, y simplicidad divina. ¿Qué es aciedad? ¿Quién sabe esa palabra? Esa palabra yo la aprendí. Aceidad. Aseidad. Ansiedad es bien conocida, pero La aseidad es que nadie creó a Dios. Él es autosuficiente. Y no solamente eso, nadie lo creó y tampoco necesitaba él crearnos a nosotros. Ahora, es importante porque dice, Dios es un ser que existe por sí mismo, sin depender de nada ni nadie para él existir, su existencia. Ahora, esta clase de escuela dominical ha sido es la clase más alta que yo he hecho en mi vida. La pregunta a Coqui, ¿por qué tú crees que esta es la clase más alta que yo he hecho en mi vida? La complejidad. No, porque la comencé a hacer en el avión cuando estaba, pero puede ser por una clase alta, una clase muy alta. Esa,
ahí con esta computadorcita ahí dándole como estábamos arriba. Y yo, bueno, aquí arriba estamos más cerca de Dios y hay más inspiración. Simplicidad divina. Dios no está compuesto de partes ni posee atributos, sino que en su esencia son sus atributos. Y esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos el libro de Pink, Los atributos de Dios, donde vemos que Dios no tiene amor, Dios no tiene justicia, Dios no tiene, Él es autosuficiente, su naturaleza son todos estos elementos. Nosotros no podemos decir, no, que Dios tiene mucho amor. Eso no tiene sentido, aunque suena bonito, pero en realidad no tiene sentido cuando entendemos quién es Él. Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia. Es Él, en Él está todo. Y esto nos ayuda a comprender y nos ayuda a entender, cuando hablamos de la palabra de Elohim, de la naturaleza divina de Dios. También nos ayuda a entender, ¿verdad? Cuando las personas tratan de utilizar un solo atributo de Dios para crear su propio Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que solamente quiere hablar del amor que tiene Dios, pero no quiere hablar de la justicia, no quiere hablar de la santidad. Y Dios es santo, Él no tiene santidad, Él es santo, Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia. Y eso nos ayuda también a entender por qué es tan importante que nosotros estemos en Él. Muchas veces, y yo he hablado con algunas personas, sobre todo gente que es atea, que dice, no, pero por qué Dios está tan desesperado en que nosotros lo amemos? Si Él lo tiene todo y supuestamente, o sea, él básicamente es muy egocéntrico. ¿O por qué todo tiene que volver alrededor de Dios? ¿Por qué no nos deja vivir la vida solo como nosotros queramos vivirla? ¿Por qué todo tiene que ser en Él? Y aquí entendemos que fuera de Él no hay nada. Por eso Dios quiere que nos peguemos a Él, porque Él es la fuente de todo. Y mientras más alejados estemos de Él, es lo contrario a todo lo que Él es Él, ¿verdad? Si nos estamos separados de Él y Él es justicia, ¿qué hay en este lado? ¿Verdad? Si vemos que aquí Él es amor y estamos alejándonos cada vez más de Él, ¿a dónde nos estamos yendo? Al odio. Entonces, entender su esencia, entender que fuera de Él, ¿qué había antes de que Él creara las cosas? Nada. Entonces, Él lo es todo. También la otra teoría, ¿verdad? Que es la emanación, que también es importante que, aunque no es una palabra muy común, pero el concepto sí lo van a escuchar. La emanación, que va en contrario a lo que dice la palabra, es de que todo emana de Dios. Que todas las cosas emanan de Dios, por lo tanto, y eso suena bonito nuevamente, por eso tenemos que estar muy pendientes de las cosas que suenan bonito y las que son verdad. Cuando usted escucha algo muy bonito, analícelo a la luz de la palabra de Dios, porque no porque suene bonito es bueno y es verdad, que es lo más importante. Entonces dice, no, que todo emana de Dios, por lo tanto, todos somos parte de Dios, todo es Dios. Y eso es lo que los hindús y la gente del New Age piensan, de que todos somos parte de Dios porque todos salimos de ahí. Y aquí entendemos que Dios y su creación están separadas. Por más que es el autor, Él es el creador, pero Dios no es parte de la creación. Él es aparte, Él es santo. No podemos en ningún momento, eso sería una herejía decir de que todas las cosas son Dios. Porque en ese caso, y esa es la parte bonita que le gusta a la gente, si todo es Dios, ¿qué significa? Que nosotros también somos Dios.
¿Y nosotros somos Dios? No, no somos Dios. De hecho, si no, por eso necesitamos que nos salven. Por eso necesitamos salvación. ¿Cuáles son, verdad, las implicaciones teológicas de estos atributos que son Dios, que es la esencia de Él? Y es que no hay ningún conflicto entre su amor, su justicia, su soberanía, ¿verdad? Dios, debido a su naturaleza, es indivisible y Él es absoluto. Y aquí esta palabra me recuerda mucho el hermano, el pastor Josué, que siempre decía que en Dios no había una balanza, que eso no existía. Él es absoluto. Él es amor 100%, justicia, soberano. No existe un porcentaje. No es que Dios tiene, no, Él es 35% soberano y Él es 72% amor. No. Él es absoluto. Es una cuenta completa. No hay nada ahí. La soberanía decretiva, el decreto eterno y la providencia de Dios. Cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad, en algún momento nosotros dudamos que nuestro Dios es capaz de proveerla. Y como dijo el hermano Hermes, una cosa es que la tengamos aquí y que la creamos, otra cosa es que la vivamos. Que sepamos que Dios sí creó el universo. Él va a tener problemas en proveernos algo, en lo absoluto. Es un concepto que tenemos que bajarlo la intelectualidad y vivirlo. No tener ningún tipo de temor, aun cuando las circunstancias indiquen lo contrario. Porque hay momentos donde uno se siente, ¿de dónde voy a sacar yo para hacer esto o lo otro? Y aquí en Estados Unidos tenemos la ventaja que es muy poco probable que la gente diga no tengo que comer, porque hay recursos, pero hay otras partes del mundo donde sí es verdad no sabe la gente qué va a comer el próximo día. Y aún en esas circunstancias, Dios en su providencia no nos deja pasar la hambre. Dios no reacciona. ¿Qué significa esto cuando yo digo Dios no reacciona? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Que Dios se mueva por mis oraciones o mis esfuerzos. Ok, no reacciona en ese aspecto. ¿Qué significa cuando yo reacciono a algo? ¿Mm? Porque hay emociones en nosotros. Porque hay emociones, pero más, ¿qué implica que yo reaccione? Algo pasa inesperadamente y uno reacciona. Algo pasa inesperadamente. Y aquí nos estamos más acercando a qué significa que Dios no reacciona. Como que hasta ahora me cayó el 20, ¿no? Porque ahora reaccioné porque hasta ahora entendí algo. Hasta ahora entendí algo, unas circunstancias. Para yo poder reaccionar a algo es porque yo no sé algo. Exacto. Porque Dios sabe lo de antes, lo de ahora y lo que va a venir, por eso no reacciona ante algo. Él ya sabe que viene. No solamente Él lo sabe, Él lo decreta. ¿Verdad? Si yo, en lo limitado de que uno tiene control limitado de las cosas, ¿verdad? Si yo, está esto aquí así, y yo no sé que eso está ahí, y de repente paso por aquí y veo eso y digo, uy, mira, el agua, qué bueno. Estoy reaccionando a algo. Pero si yo pongo el agua aquí, yo no voy a reaccionar a eso. ¿Por qué? Porque yo fui el que la puse ahí. Y yo decidí que esa agua va a estar ahí, entonces cuando yo la veo ahí tiene que estar. Entonces a Dios no lo agarra nada por sorpresa. Nuevamente, todos sabemos eso. Todos entendemos eso, pero el problema es, lo vivimos. Vivimos sabiendo de que Dios, cuando a mi hijo se fracturó la pierna, que Dios no reaccionó y no dijo, ay, Jonathan se rompió la pierna y ahora ¿cómo hago? Vamos a hacer un milagro, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo lo sano, no lo sano? ¿Será que pongo hospital? Que Dios no funciona así. Porque Dios
desde la eternidad, decretó todo lo que iba a pasar. Y por lo tanto, Él no reacciona. Él es soberano. Él es el que tiene el control de las cosas. Eso tiene muchas implicaciones y obviamente podemos estar horas hablando acerca de las implicaciones de eso, pero en nuestra vida cotidiana tendría que tener el efecto de paz y tranquilidad, porque Dios es un Dios que todas las cosas que Él hace es para nuestro bien. Eso no significa que todo lo que Él hace nos va a hacer feliz, que es para nuestra alegría, porque hay cosas que a veces tenemos que pasar por situaciones duras y Él obviamente quiere que pasemos por esas situaciones duras, pero eso es parte de su plan para hacernos cada vez más a la estatura de Cristo. Y si nosotros entendemos que Dios es amor, si entendemos que Él es justo, si entendemos que Él es santo, si entendemos realmente quién es Él, podemos estar confiados de que todas las cosas que Él ha decretado son bien para sus hijos. Uno de los miedos cuando yo estaba en mi adolescencia era porque yo siempre creía que si yo le decía a Dios que yo estaba dispuesto a trabajar en la obra, me iban a mandar de una para África. Y yo siempre tenía ese temor y decía, no, la primero que Dios me va a mandar para África, ya comen gente, yo no quiero predicar el evangelio en África. Y tenía, pero después en un sermón que dice, no, todas las cosas, si Dios te manda para África, es porque Él tiene un propósito para ti. Y si no te manda para África también. No necesariamente, sí, hermano. Te voy a explicar una tuya. Ajá. Si Dios decreta todas las cosas, ¿para qué ora? Eso es muy importante y eso es una clase completa. Pero en resumidas cuentas, la oración, aunque tiene mucha connotación, es para alinearnos nosotros con la voluntad de Él. Y obviamente es también un mandato de Él, que oremos, que le hablemos a Él y que le pidamos a Él. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Él, no es misterio para nadie que Él ya sabe lo que vamos a pedir. Hay alguien que cree que cuando le estamos pidiendo a Dios, Dios está diciendo, uy, ay, yo no sabía que Edward necesitaba tal cosa. Qué bueno qué bueno que oró. Uf, me recordó que Edward, nadie aquí piensa eso. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6, dice que el Señor sabe nuestras necesidades. O sea, Jesús hablándole a la multitud. O sea, que el Señor conoce nuestras necesidades aún antes de que vengan A nuestra vida. Ahora bien, hay una realidad que nosotros la sabemos y si no la sabemos, la vamos a experimentar de una u otra manera. A veces nosotros estamos orando por algo y de repente comenzamos a ver que las situaciones de nosotros están cambiando para una cosa que nosotros no queríamos, ni la habíamos pedido. Pero Dios está contestando la oración porque no nos está dando lo que nosotros pedimos, sino lo que nosotros realmente necesitábamos. Ahora bien, yo pienso que una de las maneras más sanas de orar es justamente tratar de alinear nuestra voluntad con la de Él. Poder entender lo que está pasando, poder aceptar lo que está pasando y confiar en Él. Y mientras nuestra disciplina de oración sea para que nuestro corazón esté cada vez más receptivo a los planes que Él tiene para nosotros y para la gente que está alrededor de nosotros o para la iglesia, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos entender cuando nos pasan cosas difíciles? Tenemos que hablar con quien está en control. Sí, hermano. Bien curioso, ¿no? Porque pensamos en la oración es para recibir respuestas, pero cuando vemos al salmista, Salmo 73, estaba pasando un momento difícil y dice, en cuanto a mí, casi se resbalan mis pasos, ¿verdad? Comenzó a sentir envidia de los malos. Cuando
cuando venimos a la presencia del Señor en oración, es donde Él trae claridad a nosotros de nuestra condición, ¿verdad? Y entendemos la condición de los demás también. También, sí. Y ahí es donde, o sea, es para nosotros, Él ya sabe, Él conoce todo, pero cuando llegamos a Él es donde podemos entender nuestra condición y que Él está al control. Bueno, eso va justamente con lo que estábamos hablando hace ratico de buscarlo a Él, porque en Él es donde está todo. Amén. La oración como tal no es para nosotros darle una dirección a Dios, no es para hacerle una carta así como se la hacemos a San Nicolás o a Santa Claus. De que, mira, esto es todo lo que necesito, por favor, si puede antes del viernes mejor. No, ¿verdad? Es porque ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde está nuestro refugio? ¿A dónde están las respuestas? Entonces ahí, ¿dónde está nuestro consuelo? Está en Él. Y obviamente que cuando uno lee el libro de los Salmos se da cuenta, sobre todo David, como estaba diciendo el hermano, hasta molesto, a veces quejándose de que por qué a los malos les va tan bien y a mí no. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Varias. Sí, sí, sí. En Lucas, donde dice Padre nuestro, como vemos su divinidad, pero al mismo tiempo decimos que se haga tu voluntad. Bueno, ahí en el Sermón del Monte también, hágase tu voluntad. Entonces, nuevamente vemos que la oración va precedida para que nosotros alineemos nuestra voluntad con la de Él, para que nos humillemos delante del Señor. Ahora bien, ¿el Señor está en contra de que nosotros le pidamos cosas? No, al contrario, Él nos dice, pídenla. Es igual, yo esto, y siempre lo van a escuchar que yo lo voy a repetir una vez porque para mí es muy importante. Dios Padre, ¿verdad? Elohim, Él se presenta a nosotros de muchas maneras, pero una de las maneras principales de la cual Él se presenta a nosotros es como Padre. Y yo estoy convencido de que la razón principal o una de las razones por la cual nosotros recibimos que él dice, yo soy el Padre, es porque en esa figura de Padre podemos entender un poquito de lo que él es hacia nosotros, porque nosotros somos padres. Y igual Jesús dice, ustedes siendo padres imperfectos, ¿verdad? No le van a dar cosas malas a sus hijos. ¿Qué más el Padre Celestial? Entonces, ahí es también, porque nosotros realmente entender a Elohim es una cosa, es ridículo en cierta manera, porque unas criaturas tan finitas como nosotros no podemos llegar a entender realmente la esencia de Dios Todopoderoso. No podemos, tenemos limitaciones demasiado grandes. Pero nuestras limitaciones, Él se ha revelado como Padre. Y revelado como Padre para que nosotros realmente entendamos la relación que tenemos nosotros con los hijos. Entonces nuestros hijos cuando tienen necesidad, en algunos casos, tú sabes que el niño tiene hambre, por ejemplo, bueno, o por lo menos, a lo mejor soy yo el único papá, sí. Y Alejandra no está muy de acuerdo con mis métodos, pero yo sé que a veces Jonathan ya está grande ya, pero cuando estaba más chiquito y se quedaba conmigo, porque cuando la mamá es diferente, pero cuando se quedaba conmigo, yo decía, me tiene que pedir comida. Yo no voy a hacer comida si él no me la pide. Ahora, yo sé que él tiene hambre, pero si no me la pide, yo no se lo hacía. O sea, no significa que yo estaba en ignorancia, como que, no, yo no sabía que él tenía hambre. No, yo sé que él tiene hambre y cuando lo ves que comienza a abrir las gavetas de la cocina y comienza, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Y como no tenía ganas de comer lo que yo iba a cocinar, no, nada, estoy bien. Ya, seguía. Pero así, hasta que el hambre lo lleva a una manera donde tiene que... Entonces, ¿a dónde tiene que ir Jonathan para comer como estaba chiquito? A mí. Yo era ignorante de sus necesidades, no. Pero yo quería que él viniera y me pidiera. ¿Verdad? Entonces, Dios no ignora nuestras necesidades. Vamos a los decretos de Dios. ¿Quién puede leer
Efesios 1:11. Efesios 1:11. Asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace todas las cosas, según el destino de su voluntad. El destino de su voluntad. Él es quien decreta todas las cosas. Predestinado. ¿Qué significa predestinado? Que ya nuestro destino está hecho, está decidido. No hay manera. Cuando Jesús dice que no le pueden arrebatar a nadie de su mano, eso es lo que significa. Que Dios es el que está en absoluto control. Que Elohim es el todopoderoso creador de todas las cosas. Calvino, ¿verdad? Donde gran predicador de la Reforma, dice, enseñó que nada sucede fuera del consejo secreto y eterno de Dios que dirige toda la historia. La Trinidad en la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la obra creadora, ¿verdad? Vamos pues ya va a ser la hora. ¿Quién me puede describir en la creación dónde estaba la Trinidad ahí? ¿Se refleja la Trinidad? ¿En dónde? En la palabra. Ok, pero en Génesis capítulo 1 hay una descripción ahí y ahí se ve la Trinidad. Sí, sí, sí. Cuando fue creado el hombre, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Ahí se refleja la pluralidad de lo que están hablando, pero la Trinidad cuando se está creando las cosas, ¿se ve o no se ve? ¿No dice también el Espíritu de Dios se movía? Sobre la faz de la tierra. ¿Y Jesús dónde estaba? En su palabra. A través de él se crearon todas las cosas. Y en Juan, vemos, dice en el principio. Todas las cosas fueron hechas. Ahí vemos la Trinidad en Génesis. En el primer capítulo. No hay excusa para no creer. Vemos al Hijo y vemos también la acción del Espíritu Santo. Y todo comienza con la palabra Elohim, en su pluralidad. Vamos a hablar justamente de las cosas que se refutan con la palabra Elohim en Génesis 1:1. Critica el naturalismo o la evolución. Ya lo hemos hablado. El argumento de que el universo no se puede explicar si no hay alguien inteligente atrás de eso. O sea, no hay una persona que lo conozca todo para poder crearlo todo al nivel de la perfección que se está. El teísmo abierto, donde se sostiene que Dios no está en un proceso ni está cambiando. Eso también es unas cosas que van a escuchar. Si no la han escuchado, la van a escuchar de algunas personas que creen que Dios está evolucionando también y que está aprendiendo y que está reaccionando a algunas situaciones. Vemos que en el principio Elohim era desde la eternidad quien es. Y Él lo dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Contra el antropocentrismo, donde el hombre es el centro de todo. Y obviamente por eso en la escuela dominical en esta iglesia es fácil porque aquí no hay que enseñar mucho, aquí solamente hay que recordar lo que ya han aprendido. Y es que nosotros no somos el centro. ¿Quién es el centro? Estamos hechos para su gloria. Él no necesitaba más nada ni nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, en la práctica, en nuestras vidas, Elohim, suena muy bonito ese nombre, es muy poderoso ese nombre, hemos entendido de dónde viene, hemos entendido cómo se escribe en hebreo, no sé para qué sirve eso, pero es importante y ustedes ya saben cómo se escribe en hebreo, saben cómo se escribe también restaurante en hebreo, pero más allá de eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la palabra Elohim?
Bueno, la dependencia de Elohim es nuestra identidad, no es autónoma. No somos nosotros mismos los dioses. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Él, nuestro creador y fundamento de vida. Nuestra identidad y autodefinición, básicamente no hay autodefinición porque Él es quien define quiénes somos nosotros. Él es el que nos creó. ¿Cómo nosotros vamos a argumentar con quien nos creó? Es imposible. Si que sea nuestra dependencia de Dios. ¿Qué más le podemos decir a la hermana María que está pasando por problemas? Que su dependencia viene de Él, de que nada de lo que le está pasando está fuera del control de Dios. La crisis de identidad moderna, la crisis de la identidad moderna es el rechazo de Dios. No es casualidad, hermanos, de que hay gente que se identifica como jirafa. Ustedes pensaban que nada más el problema de que había gente que se identificaba como hombre cuando era mujer era lo peor, y ahora resulta que hay gente que ya brincaron para los animales. Y uno dice, bueno, y esto se puede poner peor. Hermano, no diga nunca que no se puede poner peor, porque siempre se puede poner peor. En el momento que decimos no se puede poner peor, el hombre va a inventar algo peor. Esa falta de identidad, ¿de dónde viene? Porque si nosotros somos lo que nos podemos identificar, la realidad es que sí nos podemos identificar como cualquier cosa. Pero no viene de nosotros. Nosotros no podemos autoidentificarnos. Es Dios quien nos hizo. Es Dios nuestro dueño. Es Dios quien dice, tú eres hombre. Tú eres esta persona. Tú eres esta mujer y estás predestinado para hacer esto. No somos nosotros los que determinamos las cosas. Es Él. El valor en la creación, nuestro valor proviene de ser creados por Dios y reconocidos como parte de su obra. No somos hechos por el chance, como hablan la gente, los ateos de la evolución. No somos una casualidad cósmica. Fuimos hechos con un propósito. Y él está en completa complacencia. El control divino, Elohim lo decreta todo, mantiene todo el control absoluto del universo y básicamente no deberíamos temer. Ahora, es fácil decir no temer cuando todo está bien. Cuando las cosas están... No estamos diciendo que es fácil nada de esto, pero es lo que nos tiene que recordar, es lo que nos tiene que sostener, ¿verdad? Porque este tipo de clases y decir que Dios está en control absoluto cuando te está yendo todo chévere, es muy fácil. Y gloria a Dios, claro que Él está en control. Y me acaba de salir un negocio de 2 millones de dólares. El Señor está en control. Él sabe todas las cosas. Él sabe decretar y sabe por qué lo hizo. Estaba predestinado que ese contrato era mío desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando comenzamos a ver las crisis económicas, de salud, problemas entre hermanos, entre familias, ahí es donde realmente tenemos que entender estas realidades a un nivel profundo. Sí. Mirando ese enfoque y ahora pensando en la señora María, me viene a la mente la joven en España que estaba sufriendo mucho, que se quería morir y el tribunal le concedió un juez la eutanasia. Eso es tremendo. Era Dios, o sea, no era de la eutanasia, era el Señor lo que le dictaba a él. Sí. Bueno, y eso justamente es nuestra misión como cristianos, es justamente eso, es darle a conocer a la gente realmente la verdadera razón de la vida es Dios. Y no es alrededor de nosotros, es Él quien nos da la gloria. El control, la providencia incomprendida. Lo que parece caos es en realidad una providencia que no comprendemos completamente. Y confianza, paz, entender que Elohim como creador permite vivir sin ansiedad ni preocupación. Cuando comenzamos a vivir en ansiedad, que puede pasar porque todos somos humanos, acordémonos quién es nuestro Dios. Solamente suena sencillo,
No es sencillo, pero es fácil. Hay que recordar quién es Elohim. Cuando usted se acuerda quién es su Dios, quién es su Padre, la ansiedad se tiene que ir automáticamente. La soberanía, la ansiedad es una lucha interna con la aceptación de la soberanía de Dios. Y humildad de reconocer que Dios es el centro y no nosotros, donde nosotros somos instrumentos de Él, donde, y esto lo escuché, estuve escuchando la última prédica que hizo el pastor Sugel, donde él dice que es más fácil predicar de algo y no ser el ejemplo de algo, porque te toca vivir cosas. A veces Dios permite que nosotros vivamos por cosas justamente para hacernos entender y para ser también de ejemplo para otras personas. Creación por amor. Dios no nos creó porque Él necesitaba. Él nos creó, Él decidió crearnos y amarnos. Es una decisión de Él, no de nosotros. Aplicación, la humildad mata el orgullo espiritual y genera reverencia ante la divinidad y la vida. Cada vez que usted sienta que está llegando a un nivel de santidad y todas esas cosas, acuérdense de que realmente todo lo que nosotros somos y poseemos viene a través de Él y es por Él, no por nosotros. Majestad de Dios absoluta, la adoración es para Él solamente. ¿Cómo no vamos a adorar al Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, que decretó todas las cosas? O sea, cuando usted se sienta desanimado de adorar, acuérdese de Elohim, acuérdese de quién es Él. Nuevamente, ¿es fácil adorar a Dios cuando todo está yendo chévere? Sí, gloria al Señor, vamos a cantar canciones de gozo y de júbilo. Pero a veces no es así. Pero la oración no es por cómo tú te sientas. La oración es por quién es Él. Entonces, tenemos que adorarle. ¿Cómo no adorarle? La adoración obviamente tiene que ser teológica, basada en lo que comprendemos de Él, no solamente las emociones. Las emociones es una expresión de lo que entendemos. No puede ser de que yo adoro porque estoy emocionado. Las emociones no nos controlan a nosotros. Cuando adoramos es porque entendemos quién es Dios. Y ahí es donde adoramos. ¿Por qué? Porque me emociono cuando entiendo quién es Él. Pero no es que yo lo adoro porque estoy emocionado. Las emociones a veces no son las mejores. Y obviamente la profundidad de la adoración es la que lleva a una adoración con una experiencia única. Porque estamos adorando como Él es. Y como en Él está todo, y como Él es todo, cuando nos adoramos a Él, nos beneficiamos nosotros porque recibimos de ese gozo, recibimos de esa bendición, porque estamos yendo al Todopoderoso, estamos yendo a Elohim. Y ya con esto terminamos, así que vamos a pedirle al hermano Jorge si nos puede pedir una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra.